encontrar I sub 0 para un tiempo mayor que cero en el circuito. Bien, acá se encuentra la corriente. Y hay una conmutación en el instante cero. Entonces me va a generar dos condiciones. Para un tiempo menor que cero y un tiempo mayor que cero. Indica, en el instante cero este interruptor se abre. Por lo tanto, por un tiempo mayor que cero el interruptor está abierto. Por lo tanto, para un tiempo menor que cero estaba cerrado. Entonces, para la primera condición. Para un tiempo menor que cero este interruptor está cerrado y este capacitor está conectado a un circuito activo, por lo tanto está cargado y se le considera como circuito abierto, cuya tensión a circuito abierto es su tensión inicial y la corriente que pasa por este resistor es la corriente inicial de dicho resistor. Entonces, bajo esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. Entonces, el interruptor acá está cerrado, la tensión a circuito abierto es la tensión inicial del capacitor y la corriente por acá es la corriente inicial del resistor. Entonces, por divisor de corriente, acá lo que colocaría sub 1 sería el resistor entre la suma de resistores, no, es el resistor opuesto 12 entre la suma de resistores 16 por la fuente 3 miliamperios. Entonces, si acá ya sale, entra 4, ya sale 3, falta que salga 1. Entonces la corriente I sub 0 es el inverso menos 1 miliamperio. Acá el voltaje o la tensión es 2 voltios y acá la tensión es 3 por 4, 12 voltios. Por la ley de voltajes de Kirchhoff en sentido horario, si subida es 12, caída es 12, ya tienes una caída de 2, te falta una caída de 10 voltios. Por lo tanto, la tensión inicial es 10 voltios. Entonces pasamos a la otra condición. Para T mayor que 0, me indica que el interruptor está abierto. Entonces tiene la siguiente forma: circuito abierto. Por lo tanto, en esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. Entonces, acá lo que me pide es la corriente de este resistor. Para ello tenemos que determinarlo en función de la tensión y corriente del capacitor, ya que son los únicos parámetros que se puede determinar. En este caso, la tensión del capacitor tiene esta polaridad y la corriente esta dirección. Entra por la terminal positiva. Esta corriente es la misma. Entonces, por la ley de Ohm sería el resistor por la corriente. Por la ley de voltajes de Kirchhoff, esta tensión de acá es la suma de estas dos tensiones. Por lo tanto, la corriente por la ley de Ohm sería el recíproco del resistor multiplicado por su voltaje, que es la suma de la tensión del capacitor más la otra tensión. Esto en la unidad de miliamperios, ya que la resistencia está en kiloohmios. Entonces, lo primero que vamos a determinar es la tensión del capacitor, a partir de ello la corriente. Como este capacitor está conectado a un circuito activo, ya que contiene fuente independiente, esta tensión es la suma de dos tensiones, su estable más la transitoria. Su estable es la tensión Thevenin y la transitoria una función exponencial, cuyo factor es la diferencia de su tensión inicial menos su tensión Thevenin. La tensión inicial, donde tau es la capacitancia por la resistencia Thevenin. En este caso, necesito determinar el equivalente Thevenin entre las terminales del capacitor. Para ello, aíslo el circuito quedándome de la siguiente forma. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es la resistencia Thevenin a circuito muerto. Es decir,
Las fuentes independientes inactivas. Esta fuente de corriente a circuito abierto, como está circuito abierto, por acá va a pasar una corriente cero, no se considera este resistor. Y el equivalente simplemente sería 4 en serie con 2. La suma 6 kiloohmios. Volvemos al circuito anterior. Y en este caso vamos a determinar la tensión Thevenin a circuito abierto. Como es circuito abierto, la corriente que pasa por acá es cero. Este resistor se retira, sería el mismo tensión que este resistor. La corriente pasa por esta dirección, 4, entra por la terminal negativa, significa que por la ley de Ohm es el negativo del resistor por la corriente, 8 voltios. Volvemos al circuito original y la capacitancia acá es 0,1 mili por kilo de la unidad. El producto de la capacitancia por la resistencia Thevenin es 0,6. Entonces el negativo del recíproco de tau es menos 0,6 a la menos 1, aproximadamente menos 1,67. Entonces la tensión del capacitor es la tensión Thevenin menos 8 más la tensión inicial 10 menos la tensión Thevenin. 10 menos menos 8 es más 8, sería 10 más 8, 18. Entonces la función exponencial a menos 1,67 por la incógnita t. Está en voltios, por lo tanto la corriente del capacitor es por la ley de Ohm, el negativo de la resistencia Thevenin por la tensión del capacitor en su estado transitorio. Menos un sexto por 18 es menos 3. La función exponencial. Esto en miliamperios. Entonces acá reemplazando sería un medio de la tensión del capacitor. Menos 8 más 18 por la función exponencial. Por el momento lo voy a colocar en nada más. Más 4 veces la corriente del capacitor. Esto por 4 sería menos 12 la función exponencial. Entonces acá sería igual a menos 4, 6 entre 2, 3 más 3 la función exponencial. Ahora sí completo todo. ¿En qué unidades? Miliamperios. Bien, corroboramos con el solucionario. La 7.31 efectivamente me coincide. Entonces volvemos a... Para graficar esta función para todo t sería de la siguiente manera. Para graficar esta función necesito dos parámetros. La corriente en el instante cero y cuando tiende al infinito. En el instante cero es la suma, menos 1, y en el infinito es término independiente. Entonces, con estos tres parámetros vamos a determinar su gráfica. Entonces, acá es menos 1, menos 4. Entonces acá sería la corriente del resistor en función del tiempo. Menos 1 y menos 4. Cuando se estabiliza en menos 4. Entonces, para un tiempo menor que 0, la corriente inicial era menos 1. Para t menor que 0. En el instante 0, su valor sigue siendo menos 1 y aumenta exponencialmente hasta estabilizarse en menos 4.
Eso sería su gráfica.